queremos encontrar que la longitud del arco de la curva polar dada por r es igual a 5 más 5 coseno teta, graficada aquí, por lo que estamos buscando la longitud de toda la curva o esta longitud aquí. Usaremos la fórmula de la longitud del arco, donde la longitud del arco, L, es igual a la integral de la raíz cuadrada de r al cuadrado más el dr, de teta al cuadrado, integrado con respecto a teta, de alfa a beta. Observe que cuando teta es igual a 0 radianes, r será igual a 5 más 5 veces 1, entonces r será 10 y, por lo tanto, a 0 radianes estaríamos en este punto de la curva, y la orientación estaría en esta dirección aquí. Entonces, para encontrar la longitud del arco, podríamos integrar de 0 a 2 pi radianes, una revolución completa, pero debido a que tenemos simetría en el eje polar o el eje X, podríamos integrar desde 0 radianes aquí a pi radianes aquí y luego simplemente duplicar la longitud del arco. Observe cómo cuando teta es pi radianes, r sería 5 más 5 veces coseno pi, entonces r sería 0, de modo que el punto estaría en el polo o este punto aquí. Entonces sigamos adelante y la simetría para encontrar la longitud del arco de la curva polar. Pero antes de hacer esto, sabemos que r es igual a 5 más 5 coseno teta y, por lo tanto, dr de teta, la derivada de r con respecto a teta, sería igual a 0 más 5 veces seno teta negativo o negativo 5 seno teta. Entonces, la longitud del arco, L, porque estamos usando la simetría, sería igual a 2 veces la integral de la raíz cuadrada de r al cuadrado, que sería la cantidad 5 más 5 coseno teta al cuadrado, más de r de teta al cuadrado, que sería negativo 5 seno teta al cuadrado. Cuando estamos integrando de 0 a pi radianes, nuevamente porque estamos encontrando la mitad de la longitud del arco, luego multiplicando por 2. La otra opción sería no multiplicar por 2 e integrar de 0 a 2 pi radianes. Ahora, comencemos a simplificar la integral, así que ajustaremos esto y ajustaremos esto. Entonces tendremos 2 veces integral de la raíz cuadrada. Ahora, cuando cuadremos la cantidad 5 más 5 coseno teta, es posible que desee verificar esto, pero será 25 más 50 coseno teta. Más 25 costas al cuadrado teta. Y luego aquí tendremos más 25 teta senoidal cuadrada. Pero ahora centrémonos solo en estos dos términos aquí. Observe cómo si factorizamos 25, tendríamos 25 veces la cantidad de coseno al cuadrado teta más seno cuadrado teta. Deberíamos reconocer que esto es igual a 1, así que esto es solo 25 veces 1 o 25 y tenemos 25 aquí, lo que nos da 50. Entonces ahora tenemos 2 veces la integral de la raíz cuadrada de 50 más 50 coseno teta. Y ahora factoricemos el factor común de 50 aquí. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 50 veces la cantidad 1 más coseno teta, y ahora que tenemos un producto aquí, podemos escribir esto como nuestro producto de dos raíces cuadradas para tener 2 veces la integral de 0 a pi de raíz cuadrada 50 veces la raíz cuadrada de 1 más coseno teta. Continuemos en la próxima diapositiva. Podemos factorizar la raíz cuadrada de 50 pero dado que 50 es igual a 25 por 2, esto se simplifica a 5 raíz cuadrada 2, lo que significa que tendríamos 10 raíz cuadrada 2 veces integral de la raíz cuadrada de 1 más coseno teta de teta. Ahora, para simplificar la raíz cuadrada de 1 más coseno teta, usaremos esta fórmula de reducción de potencia que se proporciona a continuación. Observe cómo aquí tenemos 1 más coseno 2u. Así que si multiplicamos ambos lados por 2 podríamos decir que 2 coseno al cuadrado u es igual a 1 más coseno 2u. Antes de realizar esta sustitución, sin embargo,
Observe cómo este ángulo aquí es la mitad, este ángulo aquí a la derecha, por lo que nuestra sustitución será 2 veces coseno cuadrado teta dividido por 2. Así que nuevamente tendríamos 10 raíces cuadradas 2 veces integrales. Olvidé los límites de integración aquí. Tendríamos la raíz cuadrada de 2 cosenos al cuadrado. Teta dividido por 2 de teta. Una vez más, tenemos un producto de 2 y coseno al cuadrado para que podamos escribir esto como una raíz cuadrada de 10 veces la integral de la raíz cuadrada 2 veces la raíz cuadrada de coseno cuadrado teta dividido por 2. Avancemos y factoricemos la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de 10 2 veces la raíz cuadrada 2 sería 20, entonces tenemos 20 veces la integral de y la raíz cuadrada de coseno cuadrado teta dividido por 2 sería coseno teta dividido por 2. Y ahora finalmente podemos encontrar la antiderivada, pero tenemos que realizar una sustitución o donde tendríamos u es igual a teta dividido por 2, de modo que u diferencial sea igual a la mitad de teta. Multiplicando ambos lados por 2, observe que 2u es igual a de teta. Entonces tendremos un factor extra de 2 cuando integramos coseno teta dividido por 2. Entonces tenemos 20 veces la antiderivada de coseno teta. Dividido por 2 sería 2 seno teta dividido por 2. Avancemos y factoricemos los dos y luego realicemos nuestra sustitución. Entonces tendríamos 40 veces, cuando teta es igual a pi. Tendríamos seno pi sobre 2 menos cuando teta es 0. Tenemos seno 0. Ahora cuando el seno 0 es igual a 0, el seno pi sobre 2 es igual a 1 y, por lo tanto, la longitud del arco es exactamente 40 unidades. Volviendo a nuestro boceto solo por un momento, la longitud del arco, la longitud alrededor de esta curva, esta longitud aquí, es exactamente 40 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.